Entonces, hablamos de que estamos tratando el tema de las ordenanzas de la Iglesia. Entonces, primero, algunas nociones generales acerca de qué son las ordenanzas. ¿Qué son las ordenanzas de la Iglesia? Bueno, una ordenanza es una orden que se da para que se cumpla a alguien particularmente. Cuando hablamos de ordenanzas de la Iglesia, nos referimos a órdenes, mandatos que Cristo le dio a la Iglesia para que los cumpla. Y ahí está, son mandamientos que Cristo dio a la Iglesia para que los ministre a las personas. Es decir, la Iglesia ministra esas ordenanzas. Ahora, ¿es lo mismo una ordenanza que un sacramento? Porque la Iglesia Católica históricamente ha hablado de sacramentos, ¿verdad? ¿Alguien tiene un pasado católico? ¿Fue bautizado en la Iglesia Católica? ¿Hizo la comunión? Bien. ¿Cuántos sacramentos tiene la Iglesia Católica? ¿Se acuerdan? 7 sacramentos. Muy bien. 7 sacramentos. ¿Cuál es la diferencia entre una ordenanza y un sacramento? Los evangélicos o protestantes normalmente hablan de ordenanzas, de que Cristo dio ordenanzas a la Iglesia. Los católicos hablan de sacramentos. La idea de sacramento tiene que ver algo sacro, algo consagrado a Dios, ¿verdad? Los evangélicos decimos que las ordenanzas que Cristo dio a la Iglesia son fundamentalmente 2, el bautismo y la cena del Señor, y los católicos dicen que son 7. Hablan del bautismo, en primer lugar, hablan de la comunión, hablan de la confesión, hablan de ¿qué más? Del casamiento, hablan, no lo estoy diciendo en orden, ¿no? De la confirmación, hablan de la extrema unción, cuando una persona se está por morir, y alguno más que por ahí me olvido, que no me lo acuerdo. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre ordenanza y sacramento? La ordenanza es un simbolismo. Esa orden que Cristo dio a la Iglesia representa algo, simboliza algo. El bautismo simboliza algo. Hoy lo vamos a ver. La cena del Señor simboliza algo, lo vamos a ver el domingo que viene. Los sacramentos, en cambio, son medios de gracia. ¿Qué quiere decir? Que son necesarios para que la persona se salve. Son necesarios para que la persona se salve, porque son el medio a través del cual, o de los cuales, Dios llena a esa persona de su gracia para que se salve. Entonces, el primero de estos sacramentos que la Iglesia Católica establece es el bautismo, y luego están todos los demás. Y todos son necesarios para que esa persona finalmente se salve. En un ratito seguramente vamos a ver un poquito acerca de ese tema. Algunas consideraciones generales sobre el bautismo, y como bien dijimos antes, el bautismo ya existía antes del cristianismo, incluso antes que Juan el Bautista, en la época que se suele llamar del Segundo Templo de Israel, que es la época cuando se volvió del exilio, más o menos los 200, 300 años antes de la era cristiana, antes de Jesús, ya se practicaba el bautismo ritual. Se practicaba como una especie de lavamiento, purificación de esa persona para presentarse delante de Dios. Lo practicaban también los griegos en las religiones paganas, y el sentido que tenía entre los griegos era el de una identificación con una determinada deidad. Los cristianos, entonces, por mandato de Jesús, adoptan esta práctica que practicaban los griegos, que practicaban los judíos, otorgándole un nuevo sentido, un nuevo significado, un significado que glorifica a Dios, un significado, podríamos decir, supremo. Todos los cristianos a lo largo de todas las épocas practicaron el bautismo. Es el rito de iniciación ineludible para los cristianos, ya sean católicos, ya sean ortodoxos, que son las iglesias que están en Oriente, ¿verdad? En Rusia, en Armenia, en todos esos lugares, o ya sea protestantes, es decir, las iglesias que empiezan a surgir a partir de la reforma protestante del siglo XVI, que después devienen en las iglesias evangélicas. Todos los cristianos, sean del grupo que sea, practican el bautismo, aunque no todos le otorgan el mismo significado, ni lo practican a las mismas personas, ni de la misma forma. Entonces, vamos a empezar a hablar ya de lleno del bautismo. Y primero, ¿por qué es importante el bautismo? ¿Por qué es importante el bautismo? ¿Cuál es la importancia del bautismo? ¿Por qué nos bautizamos? ¿Por qué consideramos que es un mandato del Señor para la Iglesia? Bueno, en primer lugar podemos decir que nos bautizamos y bautizamos porque Cristo mismo, a quien nosotros seguimos y a quien nosotros imitamos, fue bautizado. Mateo capítulo 3, versículo 16, por ejemplo, da cuenta de esto, dice: y Jesús, después que fue bautizado,
Subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Si bien es cierto que el bautismo de Cristo no tiene necesariamente el mismo significado y sentido que el bautismo de los creyentes en él, sin embargo, vemos que hay una identificación entre nosotros y él al ser bautizados al igual que él fue bautizado. ¿Por qué es importante el bautismo? Porque Jesús aprobó que sus discípulos bautizaran. Cuando los discípulos de Jesús hacían algo que iba en contra de su voluntad, él no dudaba en hacérselo saber y los regañaba y los retaba. Sin embargo, vemos que Juan capítulo 4, versículo 1 y 2, nos dice que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Los discípulos de Jesús bautizaban y Jesús jamás les dijo que no lo hicieran, jamás los regañó porque lo hacían. Por el contrario, como vamos a ver más adelante, Jesús ratificó esa práctica. Jesús mandó que las personas sean bautizadas explícitamente, y ese ya debiera ser un argumento suficiente para decirnos tenemos que bautizar, porque si aquel que es soberano del universo, Rey de Reyes, Señor de Señores, dice que hagamos algo, lo tenemos que hacer sin preguntar demasiado por qué y para qué. Sin embargo, la Biblia nos explica por qué y para qué. Pero Jesús dijo en Mateo 28, 19, lo que se conoce como la Gran Comisión: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús manda a hacer discípulos y a bautizarlos. La iglesia primitiva, cuando decimos iglesia primitiva, es la primera iglesia, la que vemos en el Nuevo Testamento, bautizaba. La iglesia primitiva, de hecho, no concebía que un creyente en Cristo no fuera bautizado. No lo concebía. La gente creía y se bautizaba. Hechos capítulo 2, versículo 38 dice: esto es el discurso de Pedro. ¿Se acuerdan? Cuando ocurre Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo, Pedro predica con valentía y le dice a toda esa gente que estaba ahí presente en Jerusalén: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es un pasaje que puede resultar confuso porque uno podría creer que ahí el bautismo es lo que produce el perdón del pecado. No, el arrepentimiento es lo que produce el perdón de pecados. Sin embargo, el bautismo y el arrepentimiento están ligados, están vinculados. No concebían que una persona se arrepintiera y no se bautizara. Sin embargo, como vamos a ver, el arrepentimiento conlleva algo, conlleva un cambio de vida, conlleva un cambio de actitud, conlleva un dejar atrás el pecado, si estoy realmente arrepentido, y vivir una nueva vida. Lo vamos a ver en un ratito, y en ese caso el bautismo representaba lo que es el arrepentimiento de esa persona. El bautismo es importante porque ilustra verdades teológicas que son importantes. Les invito a leer Romanos capítulo 6, versículo 1 al 10. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado en tiempo pasado, fíjense, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió de una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, lo que nos decía Adrián antes de esa identificarse con la muerte y resurrección de Cristo, es lo que Pablo está diciendo acá en Romanos capítulo 6. Y el bautismo ilustra esta verdad, una verdad que es importante. Y si el bautismo ilustra una verdad que es importante, entonces el bautismo tiene que ser importante. Y lo mismo aplica para las otras dos verdades teológicas. Nos habla el bautismo en Gálatas 3:27 de la identificación con Cristo, vamos a leerlo. Dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo,
de Cristo estáis revestidos. Nos habla de unión, de identificación con Cristo. Estás revestido de Cristo. ¿Qué camiseta te pones vos? Cuando te pones la camiseta, cuando Evar se pone la camiseta de San Lorenzo, se identifica con San Lorenzo, ¿verdad? Bien, nos ponemos la camiseta de Cristo, están revestidos de Cristo, nos identificamos con Cristo. Esa es la idea. Te pones la camiseta de Cristo. La resurrección de Cristo es otra verdad ilustrada en el bautismo. Vamos a buscar 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Un pasaje que deberíamos leer en el contexto de todo el pasaje general, pero básicamente vemos ahí claramente lo que queremos ilustrar. El bautismo como ilustración de la resurrección de Cristo. Una verdad que es importante, una verdad que es fundamental a la fe cristiana. Pablo mismo dice que si Cristo no resucitó, toda nuestra fe es vana. No, nada de esto tiene sentido, nos hubiéramos quedado durmiendo en casa si Cristo no resucitó. Verdad fundamental de la doctrina cristiana, y el bautismo la representa. Por lo tanto, representa verdades que son fundamentales, que son importantes, luego el bautismo es importante. Hebreos considera que el bautismo, o considera al bautismo como una doctrina fundamental. Fíjense lo que dice este pasaje, Hebreos 6, 1, 2, está en la pantalla, no lo busquen. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, es decir, las verdades que son fundamentales a la fe cristiana, vamos adelante a la perfección, es decir, sigamos avanzando. Esas doctrinas fundamentales ya las tenemos claras, sigamos avanzando. Y dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Ahí lo que hace es enumerar lo que considera el autor de los Hebreos son doctrinas fundamentales de la fe cristiana, doctrinas que son esenciales, que ningún creyente puede no creer. Y dice, ¿cuáles son? El arrepentimiento de obras muertas, es decir, de nuestras obras como medio para salvarnos y para agradar a Dios. Está hablando ahí el autor de que la salvación de los creyentes no es por obras, es por gracia. Bueno, arrepentimiento de esas obras que no son más que pecado. Doctrina fundamental número 1. Doctrina fundamental número 2. De la fe en Dios. La fe es una doctrina fundamental del cristianismo. Sin fe nadie se salva. Sin fe nadie se salva. ¿Cómo hay que hacer para salvarse? Creer, tener fe, como dice ese pasaje de Hechos. Tercera doctrina fundamental que enumera, de la doctrina de bautismos. De la imposición de manos. Ese es complicado, pero yo entiendo, y como dijo Rubén hace algún tiempo atrás, la imposición de manos era una señal apostólica, y entiendo que acá se refiere a la autoridad de la doctrina apostólica. Otra doctrina fundamental, de la resurrección de los muertos, es decir, que los muertos resucitan, tal como Pablo enseña en Corintios, que es una verdad fundamental, y como decíamos recién, y el juicio eterno, es decir, de que finalmente Dios va a juzgar a todos los seres por haber creído o por haber rechazado a Jesús. Entonces, doctrinas fundamentales que enumera el autor a los Hebreos, entre las cuales está el bautismo. Por lo tanto, ¿el bautismo es importante? Sí, es importante. En el Nuevo Testamento constantemente se enseña sobre el bautismo. Ahora, ¿para qué nos bautizamos? ¿Qué significado tiene? ¿Qué simbolismo tiene? Si dijimos que las ordenanzas son un mero simbolismo, la cena del Señor es un simbolismo y el bautismo es un simbolismo, y no un medio de gracia como creen los católicos, entonces ¿para qué nos bautizamos? Bueno, en primer lugar porque Cristo lo mandó, ya lo dijimos. Sin embargo, hay un sentido más profundo explicado en las Escrituras al respecto. Y es que el bautismo simboliza cosas que son importantes. En primer lugar, simboliza y demuestra exteriormente, representa, da testimonio, como decía Omar, a las personas que nos ven acerca de la fe personal de la persona que se está bautizando. Hechos capítulo 8, versículo 36, no lo leemos, se los cuento. Vemos que allí hay un hombre que se cruza con Felipe, 8:36. Felipe y el eunuco. Y esa persona, cuando llegan a un lugar donde hay agua, le dice, acá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le responde, si crees bien puedes. Entonces, había una condición para que sea bautizada esa persona. Era que creyera, que tuviera fe. Hechos 16, 30, 33, alguien lo busca y lo lee.
es en donde está inmerso esta declaración de acá, Hechos 16, 30 y 33. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Está en la cárcel, viene un terremoto, el carcelero piensa que todos se iban a escapar, los presos. Pablo le dice, entonces el carcelero se iba a matar, porque si no lo iban a matar sus superiores. Pablo le dice, no te mates, acá estamos todos. Este hombre ve que había algo distinto en ellos, que estaban cantando alabanzas y demás, y quiere esa misma salvación que ellos tenían. Le dice, ¿cómo tengo que hacer para ser salvo? Y le dice, tenés que creer, tenés que tener fe. Y después de eso, de que le explica el Evangelio, el hombre cree, es bautizado. Entonces, ese bautismo representó la fe personal que ese hombre había tenido. El bautismo, además, representa el arrepentimiento y el perdón de pecados. En Hechos capítulo 2:38, que ya lo leímos hace un ratito, donde Pedro predica sobre el arrepentimiento, la necesidad de arrepentimiento para perdón de pecados, dice, arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes. Después, el bautismo significa, ilustra, representa, como ya dijimos anteriormente, la identificación con Cristo, como está en el pasaje de Romanos capítulo 6, versículo 1 al 10, que leímos hace un ratito. Así como Cristo murió y fue sepultado y resucitó, el bautismo, que en los tiempos bíblicos se practicaba por inmersión, es decir, sumergiendo a una persona en un estanque, en un río, en lo que fuera, representa eso mismo, ilustra eso mismo. La persona muere al pecado y vive para Cristo. El bautismo demuestra algo que ya ocurre en esa persona, y es que esa persona se identifica con Cristo. Esa persona vive consciente, pendiente de que Cristo murió por sus pecados y por lo tanto tiene que esa persona morir al pecado y tiene que vivir, dice la Biblia, en novedad de vida, tiene que vivir una vida nueva, identificándose con la manera en la cual Cristo se manejó en esta vida, tratando de imitarle, tratando de seguirle. Por lo tanto, el bautismo, podemos decir, simboliza un triple significado. La fe personal, que esa persona creyó, el arrepentimiento y perdón de pecados, es decir, que esa persona no solo creyó, sino que se arrepintió, porque la fe auténtica, el creer auténticamente en el mensaje del Evangelio, conlleva un arrepentimiento genuino, un cambio de vida, conlleva dejar atrás el pecado. Y simboliza también que esa persona se identifica con Cristo en su muerte y resurrección. Morimos juntamente con Cristo al pecado y vivimos para Él. Ustedes recordarán cuando vimos el módulo sobre la salvación, ¿verdad? El año pasado, que en ningún momento se habló del bautismo como una condición para que la persona se salve o para que sus pecados sean perdonados, sino que siempre la condición para que la persona se salve es creer y arrepentirse. Ahora, uno podría decir, son dos cosas, no, son dos caras de la misma moneda, creer y arrepentirse. Si uno cree, eso va a producir arrepentimiento. Eso va a producir arrepentimiento. Si uno cree, dice que cree, pero vive como vivía antes, si no cambió, si no dejó atrás el pecado, si sigue practicando lo que a Dios no le agrada, bueno, esa fe puede cuestionarse su autenticidad, ¿verdad? ¿Es auténtica? ¿Realmente cree? ¿Realmente cree que Jesús murió por sus pecados? ¿Le duele que Jesús haya pagado el precio de sus pecados? ¿Realmente cree que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos y sigue viviendo como vive? Bueno, entonces, una fe auténtica inevitablemente va a conllevar un arrepentimiento genuino, visible exteriormente en la vida de esa persona. No puede seguir viviendo en pecado esa persona. Bien, entonces, vamos a la pregunta del millón. ¿Quiénes deben bautizarse? ¿Quiénes deben bautizarse? Dado que el bautismo simboliza exteriormente algo que ocurrió internamente, ¿qué es lo que ocurrió internamente? La conversión. Esa persona creyó, se arrepintió, se identifica con Cristo. Simboliza exteriormente, visiblemente, eso que ocurrió interiormente, de manera previa en el bautizando, es decir, en la persona que se bautiza, eso ocurrió en la persona que se bautiza, los significados del bautismo
la fe, el arrepentimiento, la identificación con Cristo en la manera de vivir, tienen que cumplirse en esa persona. Tienen que cumplirse en esa persona. Entonces, podemos decir, ¿quiénes deben bautizarse? Aquellos que creyeron, se arrepintieron, se identifican con Cristo. Aquellos que son genuinamente salvados y se convirtieron genuinamente al Señor. Los requisitos, por lo tanto, para el bautismo son un entendimiento del Evangelio. No se puede salvar una persona que no comprende el Evangelio. Las nociones básicas, no tiene que ser un especialista, pero una persona no le podés decir, bueno, vos que te vas a ir. Me acuerdo hace muchos años en la revista de Clarín, La Viva, había una entrevista que hacía Jorge Ginsburg a las personas, ¿no? Y siempre terminaba con la misma pregunta a los famosos que los entrevistaba. ¿Qué te toca, cielo o infierno?, les decía. Y la mayoría decían cielo, el que se quería hacer el cómico tal vez decía el infierno, el cielo. ¿Y por qué? No, porque fui bueno, me porté bien. Bueno, una persona que da esa respuesta evidentemente no entendió el Evangelio, porque el Evangelio se trata de que no nos ganamos nosotros nuestra propia salvación, sino que creyendo en la obra del Señor y creyendo que Él pagó el precio de nuestros pecados, somos salvados por gracia, no por lo que nosotros hacemos. Si una persona no tiene un entendimiento de las nociones básicas de qué es el Evangelio, no debiera bautizarse, porque no comprendió el mensaje del Evangelio, y lo vamos a ver también ejemplificado ahora en un pasaje que vamos a leer. ¿Qué otro requisito hay para que una persona sea bautizada? La fe. Lo vimos en los pasajes en los cuales leímos, ¿verdad? Felipe, no Esteban, le dice al etíope, si crees bien puedes bautizarte. Si crees bien puedes bautizarte. El carcelero de Filipo creyó y luego fue bautizado. En Hechos capítulo 2, luego de la predicación de Pedro, como 3.000 personas se arrepintieron de su pecado, que dijimos es la contracara de la moneda del creer, y fueron bautizadas y fueron añadidas a la iglesia. Entonces, puede bautizarse solamente la persona que cree. A eso es lo que solemos llamar credo bautismo. En ese sentido, esta iglesia es credo bautista. Bautiza a aquellos que creen. Bautiza a aquellos que creen. Como decíamos antes, un bebé no puede creer. Lo vamos a ver quizás ahora en un ratito. ¿Y quién más tiene que bautizarse? ¿Qué otro requisito tiene que cumplir la persona que se bautiza? Tiene que haber un arrepentimiento genuino, como lo decíamos. Y eso se ve. Eso se ve exteriormente. Yo no puedo decir, bueno, sí me convertí, quiero bautizarme, pero este aspecto de mi vida sigue siendo igual que en el pasado y sé que está mal, sé que va en contra de la voluntad de Dios, pero no la quiero dejar atrás todavía. No la quiero dejar atrás. Bueno, el arrepentimiento en ese caso pareciera no verse, ¿verdad? Si realmente seguimos a Dios, seguimos su voluntad, tiene que producir cambios en nuestra vida. ¿Tienen que ser bautizados los niños? Creo que la mayoría dirían que no, y estaríamos en lo cierto, pero podemos hablar un poquito acerca de esto para entenderlo un poco más. El bautismo de niños se suele llamar, en contraste al credo bautismo, paido bautismo. Paido significa niños, ¿verdad? En griego. Paido bautismo. Y hay dos corrientes de pensamiento sobre este tema y dos tipos de argumentaciones de por qué sí deben bautizarse niños. La primera de ellas es la concepción de los católicos, la concepción católico-romana, ¿verdad? Los católicos, como ya dijimos, consideran al bautismo un sacramento, un medio de gracia, y ellos hablan de la regeneración bautismal. Se acordarán, y si no se acuerdan se los recuerdo, el año pasado cuando hablamos acerca de la depravación total del hombre, que nosotros entendemos que las personas nacen en pecado. Un pecado heredado desde nuestro primer padre Adán, lo que llamamos pecado original, ¿verdad? Y las personas nacen en un estado de depravación a causa de ese pecado. Los católicos dicen, el bautismo viene a neutralizar esa situación de pecado original, a abolir ese pecado original que hay en el bebé, y a partir de ahí, con la práctica de los siguientes sacramentos, se lo va llenando de gracia para que sea salvo. Entonces hablan de regeneración bautismal. Esto claramente es una herejía, esto claramente no está enseñado en la Biblia. Nosotros diríamos, bueno, pero ese bebé no tuvo fe, no tuvo arrepentimiento, ¿cómo puede ser bautizado? Y la teología católica lo que dice es los sacramentos, no importa quién los recibe.
importa quién los practica. Si los practica un sacerdote, ese sacramento es válido. Entonces, tiene eficacia, dicen ellos, ex opere operato, que significa en latín, por la mera obra realizada. Es así que cuando venían acá los colonizadores católicos, bautizaban a los indios que no entendían ni jota de lo que estaban haciendo, pero ellos consideraban que era válido eso, porque lo estaba practicando un sacerdote y porque solo por la práctica realizada del bautismo ya tenía eficacia. Lo mismo con la misa, lo mismo con la confesión y la absolución sacerdotal, lo mismo con todos los sacramentos. Entonces, eso no está enseñado en la Biblia. ¿Qué pasa con los protestantes, o podríamos decir evangélicos, que es casi como hablar de lo mismo, que practican el bautismo de infantes? Como por ejemplo, tradiciones protestantes que surgieron a partir de la Reforma del siglo XVI, que creen fundamentalmente en la salvación por fe, por gracia, al igual que creemos nosotros, que tienen una teología y una doctrina sana, pero que practican el bautismo de infantes, como por ejemplo anglicanos, presbiterianos, metodistas. No estoy diciendo que toda esta gente tiene teología sana necesariamente, pero hay muchos de ellos que sí la tienen. Bien, ¿qué pasa? ¿Por qué bautizan infantes? ¿Creen en la regeneración bautismal? No, claramente no creen en la regeneración bautismal. Ellos entienden que el bautismo viene a reemplazar a la circuncisión. Y así como la circuncisión era una señal del viejo pacto, del antiguo pacto de Dios con Abraham, el bautismo es una señal del nuevo pacto y de la introducción de esa persona a ese nuevo pacto. Realmente es una explicación que no tiene muchos pies ni cabeza desde el punto de vista bíblico. Yo entiendo que más al ser denominaciones históricas, hay motivos históricos por el cual continuaron con esta tradición e intentaron darle una explicación bíblica, evitando la herejía de la regeneración bautismal. Sin embargo, yo diría que la práctica esa del bautismo es incorrecta. Es incorrecta porque no responde al patrón bíblico de bautismo, donde se bautizan adultos, donde se bautizan personas que creen, que se arrepienten y que se identifican con Cristo. Un niño, un bebé, no puede hacer nada de eso. En todo el Nuevo Testamento no hay un solo ejemplo tampoco de... No, algunos argumentan que cuando el carcelero de Filipo se bautizó, dice que toda su familia fue bautizada, pero no se nos dice que fueran niños. Tranquilamente podrían ser adolescentes, podrían tener conciencia de sí mismos. Digo, especular por ese lado es realmente querer decir a la Biblia más de lo que realmente dice. Pero haría una distinción ahí. Si bien es una práctica incorrecta, yo no diría que necesariamente están incurriendo en una herejía. Personas muy estimadas por los evangélicos como Sproul, Stott, grandes teólogos muy conservadores y muy sanos en su doctrina, defendían, yo creo más por una cuestión tradicional, este tipo de bautismo de infantes. Sin embargo, no incurren en una herejía como la regeneración bautismal, pero aún así es una práctica incorrecta. Y tenemos que tratar de seguir las prácticas más correctas, según entendemos, están enseñadas en la Biblia y no responder a tradiciones humanas. ¿Qué pasa con el rebautismo? Muchas veces pasa una persona que se bautiza en determinada iglesia y viene a esta iglesia o a otra y dice yo me tengo que volver a bautizar. ¿En qué casos hay que rebautizar? ¿En qué casos no hay que rebautizar? Bueno, yo diría que si al momento de ser bautizada esa persona, sea en la denominación que sea, en la iglesia que sea, esa persona cumplía auténticamente con los requisitos para el bautismo, que es fe, arrepentimiento, identificación y un entendimiento del Evangelio, ¿verdad? De qué es el mensaje del Evangelio, cómo una persona se salva y qué es lo que hizo Jesús y qué significado tiene para nosotros. Si se cumplían esas condiciones y esa persona fue bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esa persona no necesitaría ser rebautizada. No importa si quien lo bautizó es un apóstata o tiene una doctrina errónea. Les pongo un ejemplo. Nosotros acá bautiza Elías normalmente. Supongamos que el día de mañana Elías dice apostato de la fe, no creo más en todo esto. Dios quiera que no pase. Es un ejemplo. ¿Qué pasa con las personas que fueron bautizadas por él? ¿Se tienen que volver a bautizar? No, porque el bautismo lo que pone hincapié es en la fe de esa persona, en el arrepentimiento de esa persona que se bautiza, en el entendimiento del Evangelio de esa persona que se bautiza y no necesariamente en quién la bautizó. Entonces, ¿qué pasa con una persona que viene de una iglesia
que tiene perspectivas doctrinales erróneas respecto a lo que enseña la Biblia, pero que aún así el evangelio que le predicaron a esa persona era un evangelio sano, de salvación por gracia, por medio de la fe. Esa persona se arrepintió, entendió el evangelio y realmente se identificó y tuvo una conversión genuina. Esa persona no debiera ser rebautizada. ¿Qué pasa si, por ejemplo, esa persona viene de una iglesia que niega las doctrinas fundamentales del evangelio? Supongamos una persona que se congregaba con los testigos de Jehová, por poner un ejemplo, y es bautizada allí. Bueno, yo dudaría de que el evangelio que esa persona recibió fuese el auténtico. ¿Por qué? Y porque hay cosas que se niegan en los testigos de Jehová, como por ejemplo la deidad de Cristo, que es fundamental al mensaje del evangelio. Entonces una persona que cree en un Salvador que realmente no es Dios hecho hombre, bueno, ese evangelio estaba un tanto distorsionado, no era el auténtico evangelio. Entonces, por ejemplo, muchas denominaciones evangélicas que predican acerca de la importancia de las obras para la salvación, ¿verdad? Los testigos de Jehová, nuevamente, son algunos de ellos. Entonces esa persona tenía una noción distorsionada del evangelio, creía que por medio de lo que hacía se iba a salvar. O alguna iglesia tal vez neopentecostal que porque piensa que le practicaban algún tipo de exorcismo y dio mucho dinero para recibir la recompensa y pactar con Dios y vaya uno a saber que esa persona se había salvado. Tenía una noción incorrecta de lo que era el evangelio, evidentemente, al momento de haber sido bautizado. Sin embargo, si esa persona tenía una concepción correcta del evangelio, había creído genuinamente, se había arrepentido, ese arrepentimiento era visible y vive identificándose con Cristo al momento de ser bautizado, no importaría tanto que la iglesia en la cual fue bautizado no sea la más bíblica de todas, ese bautismo, entiendo yo, es válido. Sin embargo, vemos en Hechos capítulo 19, versículo 1 al 5, un relato que ejemplifica esto. Dice lo siguiente: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Es decir, le está preguntando, ¿ustedes son salvos? Su salvación es genuina porque vimos que el Espíritu Santo se recibe cuando una persona es salva, cuando cree. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, es decir, no tenían idea de una doctrina fundamental del Evangelio, de la fe cristiana. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan el Bautista. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Acá tenemos un caso de rebautismo. Estas personas tenían una noción incorrecta del Evangelio y de la fe cristiana. No tenían idea de qué era el Espíritu Santo, no tenían idea de quién era Jesús. Habían sido bautizadas genuinamente, sinceramente, pero aún así su evangelio era incorrecto. Bueno, esto debiera ser aplicado hoy en día. Cuando una persona fue bautizada, habiendo entendido un evangelio que es incorrecto, y esa persona viene al conocimiento en determinado momento del evangelio auténtico, entonces esa persona tiene que volver a ser bautizada. Porque si el bautismo simboliza algo que ocurrió en mi vida, en aquel entonces, en el primer bautismo, esa persona no había sido convertida genuinamente. Viene a ser convertida una vez que entendió cómo es el evangelio auténtico, ¿verdad? Lo mismo con los niños. O sea, una persona podría decir: bueno, pero a mí me bautizaron de niño, ¿tengo que volver a ser bautizado? Sí, porque en ese entonces no entendías qué es la fe, no entendías qué es el arrepentimiento, no entendías qué es lo que estabas haciendo. Por lo tanto, esos serían los casos en los cuales una persona debiera ser rebautizada. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. Entonces, ¿qué podemos decir del método de aplicación del bautismo? ¿Cómo se lleva a la práctica esto? A lo largo de la historia de la iglesia se bautizó por inmersión, sumergiendo a las personas, luego por afusión, es decir, volcándole agua encima, y luego por aspersión, salpicándolo con agua, ¿verdad? La palabra griega baptizo, de donde viene bautismo, significa lisa y llanamente sumergir. Hay otras palabras que se usan para afusión o oblación, hay otras palabras que se usan para aspersión, jamás están relacionadas en el Nuevo Testamento con el bautismo. La inmersión
ilustra mejor el significado del bautismo, que dijimos es la muerte y resurrección de Cristo, es una identificación con Él que es sepultado y resucita. Gráficamente, y si es un símbolo visual el bautismo para que las personas lo vean, y la persona que es bautizada testifica acerca de su fe, esta forma de practicarlo por inmersión es la forma que mejor representa esta realidad. El bautismo entre judíos, que es donde empezó a surgir el cristianismo y donde fueron bautizados, era por inmersión. De hecho, es habitual en los hallazgos arqueológicos de las comunidades judías que se encuentren piletitas en los hogares. Piletitas porque los judíos practicaban así los bautismos en una especie de bautisterio similar al que nosotros tenemos acá. La fusión, es decir, esta práctica de volcarle agua a una persona, se empezó a usar a fines del siglo I, pero no está enseñada en la Biblia. Está enseñada en otro documento que se llama Didache, muy antiguo, posiblemente anterior al año 70, en donde se establecen algunas prácticas para las iglesias, ¿verdad? Y ahí dice, si no se tiene agua viva, es decir, algún río donde se pueda sumergir a la persona, puede volcársele agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero era la excepción, fíjense, no era la regla. Es decir, estaban en un lugar, en algún desierto donde escasea el agua, básicamente lo que hacían era utilizar el sentido común. No vamos a desperdiciar agua y matar a 20 personas de sed, vamos a hacerlo con lo que tenemos. Total, lo que importa es el simbolismo. Aplica lo mismo para el simbolismo de la Cena del Señor. ¿Copas o copitas hay que usar? Bueno, el Señor usó copas, tenemos que usar copas, hay que usar copitas. Es un simbolismo, lo que importa es lo que está representando ese simbolismo. La fe, el arrepentimiento, la identificación con Cristo. Pero, en cuanto sea posible, practicarlo como se practicaba en el Nuevo Testamento, por inmersión. La aspersión es mucho posterior, comenzó a usarse recién en el siglo III y realmente no está en la Biblia. Y no representa la verdad de la muerte y la resurrección. Entonces, algunas conclusiones y después si hay lugar a preguntas se pueden hacer, no sé si van a ser respondidas, pero conclusiones respecto a este tema. El bautismo nos deja 3 enseñanzas fundamentales. Y que lo importante para salvarse no es bautizarse. Lo importante y lo necesario, la condición sine qua non, es creer. Creer, ya lo vimos claramente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Una fe auténtica, en segundo lugar, produce arrepentimiento. Si yo digo que creo, pero mi vida no cambió, debería cuestionarme si realmente creo. El arrepentimiento se manifiesta, el arrepentimiento interno, genuino del pecado, se manifiesta por medio de una vida que busca evitar el pecado. No siempre nos va a salir, pero por lo menos ese es nuestro propósito, esa es nuestra intención, evitar el pecado. Eso es arrepentimiento. Obediencia, tal cual, obediencia. Y creo que eso tiene que ver con el tercer punto, ¿verdad? Identificación con Cristo. Nos identificamos con Él, somos sus discípulos, somos sus seguidores, seguimos sus preceptos, seguimos sus mandatos, buscamos imitarle. En nuestra manera de vivir nos identificamos con Él. Entonces, ¿el bautismo salva a una persona? No, el bautismo no salva. El bautismo es un símbolo. Simplemente demuestra visiblemente que estos 3 aspectos se cumplen en nuestra vida. Ya son una realidad en la vida de aquella persona que se bautiza. Entonces, ¿qué es lo importante antes de ser bautizado? Es importante que creas. Es importante que deposites tu fe en el Señor Jesús. Y es importante que cambies tu manera de vivir si hay cosas que no se ajustan a su voluntad que está expresada en la Biblia. Eso pueden ser infinidad de cosas. Cada uno tendrá sus problemas. Puede ser una relación que no se ajusta a la voluntad de Dios. Puede ser un vicio que evidentemente está destronando a Cristo del primer lugar en mi vida. Pueden ser 1.000.000 de cosas. Cada uno tendrá que, si cree genuinamente, arrepentirse y dejar atrás esas prácticas, viviendo de una manera que nos identifique con Cristo. Que así como cuando nos ponemos la camiseta de nuestro equipo, la gente ve que nos identificamos con nuestro equipo visiblemente, nuestra manera de vivir tiene que hablar de que tenemos puesta la camiseta de Cristo y cuando nos vean, digan, este evidentemente es de Cristo, como hacían con los creyentes de Antioquía, ¿verdad? Que es el primer lugar en donde se los empezó a llamar cristianos. ¿Por qué? Porque veían que vivían conforme a la vida de Cristo, que vivían imitándole, siguiendo.